Huarpe Guaitamari de la provincia de Mendoza, una de las oradoras en esta audiencia pública que se realizaron presencial y después virtual el 25 y el 26 de marzo, la semana pasada, en el marco de esta reforma de la ley de glaciares. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá Zulema te saluda. La escuchamos mal, ¿no? Liliana, hermana, a ver si... Sí, no, te estamos escuchando muy mal. Es internet, es la señal de internet. Hagamos un intento, Liliana, te llamamos por teléfono y ahí nos volvemos a comunicar porque es muy importante poder hablar con ella. La estábamos viendo, para los que nos ven por YouTube, la estábamos viendo también por imagen, ella estaba saliendo en imagen, pero bueno, no hay buena señal. Recordemos que la hermana está en su comunidad, en la provincia de Mendoza, pero lo que vamos a hacer es sacarla por teléfono a ver si tenemos mejor señal y podemos dialogar y conversar con ella. Les decía que Liliana fue fueron varios los representantes indígenas que tomaron la palabra la semana pasada en esta audiencia que hubo. Pero además, digo, está bien que haya sido importante, pero sobre todo decir que hubo muchas denuncias de muchos hermanos y de hecho se hizo una movilización a lo largo de toda esa jornada porque no estaban todos habilitados a poder participar, a poder tomar la palabra. Por eso fue muy importante las voces de nuestros hermanos y hermanas que sí pudieron hacerlo. Nuestro hermano Daniel en Naporichi de Rosario también, hermanas de la provincia, de las comunidades diaguitas de la provincia de Tucumán también lo hicieron. Hermanos de acá de la provincia de Buenos Aires también, pero lo que queremos rescatar es las voces y lo que se dijo, y sobre todo lo que se expuso. Ustedes saben que, ustedes me avisan cuando esté Liliana conectada. ¿Ya está? Ah, ya está, perfecto. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá Zulema te saluda. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan sí, mejor? Te escuchamos perfecto, bueno, perfecto. Mil disculpas. No, por favor. En principio, bueno, el Goizumuche, Genetite, Liliana, Claudia Herreras, Salinas, Tinat, Sacsacarigue, Huarpe, Guaitamari, lo que hoy es Uspallata, Mahuel Turata. Bueno, les he saludado en nuestro idioma Huarpe Milcayac, un idioma que fue prohibido por décadas. Y estoy aquí, por eso estos inconvenientes muchas veces. Hoy hay mucho viento, estamos muy cerquita de la Concagua para que se ubiquen. ¡Qué hermosura! No estamos en el pueblo, sino hacia las afueras. Y bueno, también para que se ubiquen, ustedes saben que aquí tenemos uno de los cordones montañosos más importantes, que se lo conoce como cordón del tigre, pero que en realidad es del puma. Tigre le pusieron los colonizadores. Bueno, este cordón, en él habitan 6.700 hectáreas de glaciares. ¿Cómo no íbamos a estar presentes allí, o por lo menos hacer el intento primero, inscribirnos? Hemos sido de los más de 100.000 inscriptos en la República Argentina por primera vez en la historia, inclusive a nivel mundial, que una audiencia pública convoca a tanta gente. Y en el caso de nosotros como pueblos originarios, nos inscribimos como tanta otra gente y bueno, salimos seleccionados aquellos que pudimos estar
primero el día que fue presencial, que esa oportunidad es la que tuve, y luego al otro día, o sea, el 25 fue presencial y el 26 fue virtual. En ambos espacios estuvimos comunidades, no podíamos no estar presentes porque como pueblos indígenas somos guardianes ancestrales de la madre tierra, de la vida y de todas sus formas. Liliana, Sí. te escuchamos atentamente y vos algo que decías en tu exposición, ese 25 de la audiencia pública, es todos los derechos violados de cualquier modificación de esa ley, y no solo modificación, no cumplimiento de esa ley, ¿no? Que tenía que ver desde nuestra Constitución, desde los tratados internacionales, desde la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios. Nada de eso está sucediendo. De hecho, hay un retroceso de esos derechos conseguidos que son ley, ¿no? Entonces, toda medida en contra de esto violaría esos derechos. Fuiste muy clara en ese sentido, y además con un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Con fallos excepcionales que ha tenido a nivel internacional Argentina respecto del cumplimiento de esos derechos en Argentina. Pero contanos esto que viviste vos en ese día. Vos ese día varias veces dijiste que haya respeto, que no se rían de lo que estamos contando. Contanos un poco de lo que viviste en esa jornada, que sabemos que no fue fácil, porque además es doloroso, ¿no? Contar cómo nuestras tierras son vulneradas, son violadas, son vendidas. Contanos un poco de eso. Sí, bueno, en principio, cuando un indígena va a hablar, no habla desde lo personal, sino que somos comunidad. Eso también es importante resaltarlo, porque de alguna manera esta cosmovisión de nuestros pueblos interpela al individualismo. Y justamente una de las cosas que traté de resaltar es esa concepción de respeto a la vida, pero también a la palabra, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas, que podríamos hablar sobre las cuestiones técnicas que están violando con este intento de modificación de la ley de glaciares, es que realmente resalté y sigo resaltando que tanto las legisladoras y los legisladores, sobre todo del oficialismo, que son funcionales al gobierno nacional, repiten falsedades y mentiras para justificar una reforma regresiva de la protección de los glaciares y periglaciales y, en definitiva, el vaciamiento que el gobierno pretende hacer, procurar, ¿cierto?, atacar las reservas estratégicas. Te escuchaba recién, ¿no?, esto de la soberanía de Argentina, ¿no?, las reservas estratégicas de agua. Estamos hablando de la vida. Entonces, bueno, por consecuencia, un ataque directo a esta soberanía. Y bueno, y encima en un contexto mundial de crisis climática. Y me pasaron muchos sentimientos. Primero, nos habían dado 5 minutos para hablar. Nos quedamos con un montón de cosas para decir como mujer indígena, pero ustedes saben que a pesar de esos 4 minutos que nos dieron, o que también tuve que acortar mi exposición, justamente enfrente mío estaba el bloque oficialista, pero adelante, bien enfrente mío, había mujeres
que yo ya, antes de que me tocara hablar, cuando estaba sentada ahí adelante, veía tus sonrisas, se hablaban entre sí y cómo se venían burlando. Pero cuando yo me emociono, porque la emoción también expresó preocupación, expresó dolor, y en esa expresión de emoción estuvo, es lo que yo siento, ¿no? Estuvo todo lo que nos ocurre en los territorios, las persecuciones, las discriminaciones, pero lo estaba viviendo en ese momento también. Claro. Entonces era como que en mí estaba pasando todo ese sentimiento y a la vez el sentimiento de nuestras ancestras, porque esto es una nueva colonización, como también lo expresé. Y en algún momento tuve que decir, bueno, déjese de burlar. Sí, lo hice siempre sí. con respeto. No, eso está claro. Mientras estamos hablando con vos, estamos viendo el video de esa jornada donde vos te expresás y sos absolutamente respetuosa, no gritás, no, sos súper respetuosa con la gente que te hablaba, pero muy bien graficabas esto, que por favor no se rieran y que escucharan. Pensaba en las violencias que uno vive constantemente, la violación de los derechos y la defensa de la madre tierra son violencias, y ustedes que habían tomado la palabra y que estaban defendiendo eso, estaban pasando lo mismo en sus cuerpos ante gente que tenía otra perspectiva, otra mirada, y que se materializa eso, ¿no? En definitiva. Te quiero llevar más a lo puntual de lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza para entender esto de cómo afecta que no se cumpla la ley de glaciares, que se la reforme. Ya tenemos el RIGI implementándose en nuestras provincias. En Argentina existen 1.300.000 personas que se reconocen pertenecientes a comunidades indígenas según el censo del 2022, y quienes dependen directamente de los territorios, los glaciares y los periglaciares. Las 5 provincias con mayor cantidad de personas indígenas se encuentran en los territorios de influencia de la cordillera de los Andes: Jujuy, Salta, Chubut, Río Negro y Neuquén. Entonces, la reforma de la ley de glaciares, de aprobarse, atenta puntualmente contra la reserva del agua dulce y de nuestros hermanos y de nuestras comunidades. Y acá te llevo a lo que está sucediendo en Mendoza, no solo con el avance a sacar personerías jurídicas a las comunidades indígenas, sino qué está pasando en los territorios con la venta de terrenos, con la aparición de las minerías, explotar la tierra. Contanos un poco para entender cómo afecta, ¿no? O cómo afectaría, cómo afecta ya, porque tenemos el RIGI implementado, pero por otro lado, cómo afectaría esa reforma de la ley de glaciares en nuestras provincias y en nuestras comunidades. Sí, de hecho que esta reforma lo que haría es habilitar aún más, profundizar aún más el modelo extractivista que impacta directamente en la vida cotidiana de las comunidades, como vos decías, que estamos, ¿sí?, a lo largo de la cordillera de los Andes. Pero hay algo muy importante también para resaltar, que me gustaría decirlo, que no es solamente que suceda o que se vea afectada el agua dulce aquí en los territorios acá abajo donde estamos, en los glaciares donde estamos las poblaciones, el glaciar y el periglacial, sino que esta agua dulce también llega a las grandes capitales, que también se lo expresé a estas mujeres diputadas, y fue el momento justo donde se burlaron. Entonces, aquí en Uspallata, con esto sabíamos que primero fue la ley base, inmediatamente RIGI, y con esta pretendida ley, acá ya el gobierno provincial
es un gobierno prominero, está promoviendo, está cambiando la matriz de producción de la provincia, una provincia vitivinícola. Por ejemplo, en nuestro lugar se vive del turismo, pero bueno, acá está el vil metal, que es el cobre y el oro y la plata, y acá nomás a 23 kilómetros nuestra comunidad está de un proyecto conocido como Proyecto San Jorge, que es minería a cielo abierto utilizando sustancias tóxicas. Y se aprobó la declaración de impacto ambiental, primero la aprobó el Ejecutivo y luego el Legislativo, y la ingresó el Ejecutivo a la legislatura provincial a esta declaración de impacto ambiental sin haber incorporado la expresión de los pueblos indígenas, porque nosotros, a pesar de que el gobierno provincial junto con el gobierno nacional, INAI, Secretaría de Minería de la Nación y Dirección de Minería de la provincia, elaboraron un protocolo de consulta libre, previa e informada sin la participación de los pueblos indígenas. A pesar de eso, nosotros en nuestra buena fe comenzamos un proceso intercultural y de consulta libre previa informada. Lo violaron todo esto. Nosotros no dimos el consentimiento para que este proyecto se desarrollara. Por consiguiente, violaron, ¿cierto?, el convenio 169. Claro. Y hoy estamos con acciones judiciales, con amparos, estamos también elevando la reclamación ante la OIT. Claro. Es por eso la referencia a qué sucedía en tu provincia, porque claro, todas las provincias tienen una característica y además las comunidades son las primeras que viven los atropellos de las reformas de la ley, no solamente de esto que se intenta hacer con la reforma de la ley de glaciares, sino lo que está pasando, ¿no? Digo, no existe más la ley 26.160 que impedía los desalojos, eso hace que el atropello sea aún peor. No existen políticas públicas para pueblos originarios, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está absolutamente desguazado, no hay autoridad, y de hecho lo poco que hay de autoridad es en contra de la perspectiva de los pueblos originarios. Por eso queríamos un poco dialogar de esto que está pasando, pero también en lo particular, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes como comunidad y como provincia? Sí, otra cosa también que yo quería resaltar, que también las comunidades acá en Mendoza, todas, aquellas que, como las comunidades mapuche de la zona de Malargüe, que vienen con unas persecución y negación también de parte del gobierno provincial, venimos haciendo alianzas entre pueblos, entre comunidades, pero también con las asambleas del agua, con las organizaciones que están en defensa del agua y de la vida. Y hay cada vez en las movilizaciones, que cada vez son más grandes en la provincia de Mendoza y aquí también en Uspallata, hay mucha persecución, hay criminalización de la protesta y presos políticos. O sea, sí, es una cosa, un retroceso de todos los derechos humanos. Qué difícil, pero qué bueno que la respuesta siempre sea colectiva, digo, ¿no? Comunitaria, allí con fuerza. Liliana, te agradecemos mucho por el tiempo, por compartir tus reflexiones, lo que viviste en esa jornada y sobre todo, bueno, lo que se está haciendo también, ¿no? Desde la organización. Bien, en principio también darte las gracias a todo el equipo que hacen un maravilloso trabajo para poder llevar nuestras voces
hacia todas las direcciones, y antes de despedirme, quiero volver a hacer un llamado amoroso y urgente a las y a los representantes de la Cámara de Diputados en ejercicio de nuestra autodeterminación, para que con responsabilidad se expresen en defensa de la vida en todas sus formas, más allá de los intereses económicos, intereses mezquinos y personales y partidarios. Mutuani, gracias. Bueno, muchas gracias, hermana, siempre tan precisa, tan clara. Gracias nuevamente. Acabamos de escuchar a Liliana Herrera, ella es autoridad OMTA en la lengua huarpe de la comunidad huarpe Guaytamari de la provincia de Mendoza, una de las que fue oradora en la audiencia del 25 de marzo en el marco de la reforma de la ley de glaciares, llevando la voz y la representación de los pueblos originarios en esas audiencias que para nada fue representativa, quedaron miles de personas afuera, pero que estuvo allí presente dando cuenta el reclamo, la lucha y la defensa de nuestra, no solo de nuestra soberanía, sino de nuestra madre tierra.